Buenas noches allá y aquí ya saludamos, ya oramos todo. Y allá, buenas noches, este es el último estudio que vamos a ver del curso de guerra espiritual. Y ha sido una trayectoria, yo sé que hay mucha gente que hace show con esto, ¿no? Y quieren hacer las liberaciones ahí en cámara. Yo nunca lo haría, jamás haría una cosa así. Primero, para respetar a las personas que están siendo liberadas. Y segundo, porque la persona que está del otro lado, que está a lo mejor tomándose un café en su sala, no lo entendería. Porque el estar bajo la unción del Espíritu Santo es tremendo. Hazte para acá, Canita. Entonces, nosotros hemos vivido cosas muy fuertes acerca de lo que es la guerra espiritual y cosas muy fuertes acerca de lo que es la liberación. Hoy, ayer en la noche venía en mi coche y me habló una persona y me dijo, pastora, ya me di cuenta dónde entró esta situación de ocultismo, brujería y hechicería en mi vida. No te voy a contar porque no es algo íntimo y personal. Y ahí mismo, ¿no? Veníamos en el periférico, venía yo con la evangelista, veníamos comiéndonos unas galletas María, le dije, agárrame la galleta, y ahí mismo empezamos a orar y este chico se liberó. Y fue muy padre, ¿no? Se rompió un pacto muy fuerte ahí que él había hecho con un brujo que lo había ungido con alcohol y con el puro y con un montón de cosas. ¿Dónde te andas metiendo de veras? Y es fuerte todo esto, ¿no? Para la persona que no lo conoce es muy fuerte. Cuando yo no conocía esto, evidentemente pensaba que no era de Dios. Y evidentemente pensaba que no formaba parte de una sana doctrina. Porque nos educaron para escuchar la palabra, orar, leer y se acabó. Nada más. Esa es la educación que nos dieron en nuestros pininos. Pero el Señor va avanzando en nuestras vidas y nos va mostrando cada día más que hay cosas fuertes que descubrir en las Escrituras. Y al principio hasta te da miedo, te hablan de algo y dices, no, ¿qué tal si no es de Dios? Porque el punto es nunca ofender a Dios. Eso es lo que queremos, no ofender a Dios, ¿estás de acuerdo? Entonces siempre somos cuidadosos, pero cuando Dios hace que salte una nueva revelación, porque las revelaciones están ahí en la palabra. Nada es nuevo bajo el sol. Todo es lo mismo, ¿no? Lo que fue será. Es lo mismo, pero un día Dios abre tus ojos y dices, esto no lo conocía. Hace 1 año y medio, más o menos, yo estaba escuchando una prédica acerca de la sal y la verdad yo pensé que esa persona tenía una doctrina equivocada. Dije, ¿cómo la sal? Si la sal la usan los brujos. Pero cuando empecé a escuchar, me di cuenta que había muchas cosas que esta persona citaba que venían en la palabra. Y yo dije, ok Dios, voy a abrir mi mente y quiero conocer qué es lo que esta señora, que la llaman en un montón de iglesias, multitudes oyen a esta persona, ¿por qué habla de ungir con sal? ¿Por qué habla de romper pactos con sal? ¿De qué habla Dios? Porque yo he descubierto muchas cosas en la palabra que antes no veía. Y ahí estaban en las Escrituras. Sin embargo, yo no las veía. El hecho de que yo no lo vea no quiere decir que no exista. Ahí existe. Es como la gente que te dice, no creo en el infierno. Pues aunque no creas, el infierno existe. Hasta que algo no es revelado al corazón de la persona, para él no existe o para ella no existe. Pues para mí no existía la posibilidad de yo ver una situación de romper un pacto con sal. Yo decía, ¿pero qué es esto? Yo sigo viendo esta predicación y Dios empieza a tocar mi corazón. Y me dice, Diana, escucha. Escucha porque vas a ir a playa y necesito que rompas un pacto a donde tú entregaste a tu hijo a un espíritu de ansiedad. Y yo, impactada con lo que estaba escuchando, le dije, Señor, ¿de qué me hablas?
Entonces él me dijo, quiero que escuches la prédica y quiero que entiendas que hay pactos que ustedes hacen, que hay elementos que yo creé que pueden ayudarlos a ustedes a romper esos pactos. Por ejemplo, como el aceite, ¿no? El aceite es un elemento que Dios creó, el aceite lo usamos para la ensalada, ¿no? Sin embargo, el aceite tiene una connotación espiritual maravillosa porque es el establecimiento del reino de los cielos, del reino en el lugar a donde tú estás o sobre la persona o sobre el objeto. Y hasta que tú te das cuenta de esto, solamente crees que Santiago 5 es lo que vale, que tienes que ungir a los enfermos con aceite. Pero no te vas al Antiguo Testamento, a donde los profetas, tanta cantidad, el mismo Señor mandó a ungir los objetos en el templo, a los sacerdotes. Y ya hemos hablado, ¿no? Hemos estado hablando de la unción de aceite, ¿verdad? Cuando el Señor me dijo esto, yo no entendí, pero después de que yo oí la prédica, a mí se me salieron las lágrimas y dije, Dios, yo ya entendí lo que tú me estás diciendo. A la hora de que mi hijo estaba en mi vientre y él tenía síndrome de Down, en la desesperación por orar y por buscar esa solución, yo pasé 4 meses con ansiedad. Entonces yo entregué a mi hijo a un espíritu de ansiedad. Mi hijo siempre me decía, no, es que yo padezco de ansiedad prenatal, mamá. Y yo decía, pero ¿de dónde? ¿Por qué? No, pero hijo, no, mira, Dios te puede curar. Pero yo no entendía por qué Dios hacía que él me dijera que él sufría de ansiedad prenatal. Y Natán era súper ansioso, súper ansioso. Yo llego a Playa, escúchenme por favor, yo llego a Playa del Carmen y él empieza a contarme, estábamos en la sala y me empieza a contar, mamá esto y mamá el otro y no sé qué. Y yo lo miraba y decía, Dios, ¿cómo hago yo para entrarle a este asunto? ¿Cómo hago para decirle a Natán a lo que vengo? Y de repente me empieza a contar una situación y empieza a salir el rollo como de la ansiedad. Y le digo, mi amor, este viaje yo vine a visitarte porque te amo, pero yo he venido a despactarte porque yo te pacté con un espíritu inmundo de ansiedad y por eso tú sufres de ansiedad. Ok, ma, ¿de qué hablas? Me dijo. Le dije, mira mi amor, a mí me ha costado mucho trabajo, yo ya voy a cumplir casi 40 años en Cristo y he descubierto muchas cosas en la palabra que son impresionantes. Y yo escuché acerca de cómo Eliseo rompió una maldición que había hecho Josué hacía 500 años, que ahorita lo vamos a desglosar. Y yo entendí en mi corazón lo que Dios me estaba diciendo, que yo te entregué a ti a un espíritu de ansiedad, por eso tú siempre tienes ansiedad. Pero eso es espiritual. Y hoy vengo a despactarte. Y me dice, ¿qué? ¿De qué hablas, ma? Entonces sentó y me miró así y me dice, ok, ¿y qué prosigue? Y le digo, mira mi amor, dice, ¿por qué no me puedo despactar yo? Y le digo, pues hazlo. No, yo no sé. Le dije, bueno, por eso yo tengo que hacerlo, porque yo sé cómo hacerlo. Aparte, yo te pacté, yo te puedo despactar. ¿Qué quiere decir te pacté? Yo hice una coalición tan fuerte con la ansiedad que ese espíritu pudo tomar autoridad sobre Natán. Y Natán vivió toda su vida con ansiedad. Escucha esto. Entonces le dije, papi, aparte entendí lo que es la sal, lo que rompe la sal. Así como el aceite rompe cosas, también la sal. Y me dijo, ok, mamá, ¿me vas a echar la sal? Me dijo. Le dije, no, mi amor, no, ni siquiera es necesario. Al entender que hay situaciones que Dios ha creado que rompen pactos, que rompen maldiciones, es suficiente para que nosotros con la fe podamos operar, aunque no ponga sal sobre ti, hijo. Yo entendí que hay pactos que se pueden romper porque Dios así lo ha estipulado. Y me dijo, mamá, ¿qué procede? Y se sentó al lado mío, cual grandote es, y yo le dije, ¿me dejas orar por ti, mi amor?
Y yo oré por él y lo estoy platicando en las redes. Esto es algo muy especial para mí. Escuchen, porque yo no sabía lo que significaba esto. Estaba como obedeciendo a Dios a ciegas. Y yo le puse la manita en la pierna y oré por él y lo despacté. Le dije, yo rompo ese pacto que yo hice con la ansiedad, Natán. Y yo te libero de toda esa angustia que tú viviste. Y ese espíritu no tendrá nunca más autoridad sobre ti. Yo te arranco de las tinieblas, Natán, y yo te planto en el medio del reino de Dios, del amado Hijo. Etcétera, etcétera, etcétera. Cuando terminamos de orar, él volteó con unos ojos de gratitud impresionantes y me dijo, gracias, ma, de veras gracias. Yo te quiero decir que esto fue exactamente hace un año. El 23 de octubre fui yo a Playa, un poquito menos de un año. De verdad, créeme no sé cómo explicarte. Natán es otra persona. Natán cambió completamente. Habíamos intentado todo. Habíamos intentado orar, habíamos intentado yo echarle sermones, papi, tienes que tener dominio propio. No habíamos intentado la herramienta espiritual que Dios tenía preparada para ese momento. Porque fue el Señor el que me dijo, vas a ir y lo vas a ungir con sal. Cuando al otro día Natán se fue a cambiar una cosa al Oxxo, yo aproveché, porque él me dijo, ¿me vas a echar sal? Le dije, bueno, ahora sí lo aprovecho, ¿no? Él se fue, yo agarré la sal y que yo había consagrado para el Señor y yo ungí todo su departamento con sal. Por supuesto, luego se lo dije, ¿no? Yo te puedo decir que de verdad, ese pacto se rompió. Así como hemos visto otras cosas que hemos hecho en la congre, que hemos comprobado que situaciones salen a través de esa operación que tiene ese elemento creado por Dios. Y si tú ves la Biblia, en la Biblia muchísimas veces se nombra la sal. Y el único versículo que nos acordábamos era que somos la sal de la tierra, nada más. A mí no me mostró, que también la esposa de Lot se convirtió en estatua de sal, pero no era que yo podía entender lo que Dios hacía con respecto a la sal. Yo te voy a hablar ahorita desglosar esta prédica como a mí me gusta hacerlo. Ustedes saben que a mí me gusta mostrarles versículos. Y yo te quiero decir que aunque al principio yo pensé que era una locura lo que yo estaba escuchando, yo pude comprobar que eso se rompió. Y se rompió de tal manera que la vida de mi hijo cambió. Mi hijo es salvo, obviamente, hace 8 años, una cosa así. Pero faltaba ese ingrediente para que él pudiera tener paz y tranquilidad en su corazón. Ese espíritu inmundo lo soltó. Nunca más, nunca más. Sin retorno. En el nombre de Jesús, sin retorno. Y quiero empezar esta prédica, que es la última del curso de guerra espiritual, y quiero que tú escuches esto con un corazón abierto, porque esto te puede sacar de broncas. Situaciones a donde en lugar de resistir lo que Dios nos dice, podemos escuchar y Dios puede operar en nuestras vidas con toda libertad. La sal. Todos conocemos el aceite como acto profético. Hemos estado hablando varios estudios ya del aceite, mencionado 20 veces en las Escrituras, ¿no? Como acto profético. De la misma forma, la sal siempre es un elemento que representa la fidelidad de Dios, porque la sal no se arruina, la sal no se pudre.
¿no? Y por eso representa la fidelidad de Dios, su poder transformador, pues es una clave en el reino espiritual que nos ayuda a entender el compromiso de Dios con su pueblo y nuestra responsabilidad como creyentes, ¿ok? Es una situación, hay un pacto de sal que ahorita lo vamos a ver, que él hizo con David, ¿no? Es un pacto perpetuo, perpetuo, perpetuo es para siempre, perpetuo es para siempre. Y lo que hace la sal es para siempre, lo que hace el aceite es para siempre. Yo les decía en la otra prédica, ¿no? La unción, lo que hace el ungir con aceite es eterno, no va a cambiar porque nosotros queramos, ¿no? Dios la usó en pactos, en milagros y aún para los sacrificios, ¿ok? Ahorita lo vamos a ver en versículos. Números 18, 19. Todas las ofrendas elevadas de las cosas santas que los hijos de Israel ofrecieron a Jehová, las he dado para ti y para tus hijos y para tus hijas contigo por estatuto perpetuo, pacto de sal perpetuo. Yo nunca me había dado cuenta de esto, chicos. Yo nunca he leído, ¿sabes cuántas veces he leído la Biblia? Y yo nunca, el año pasado dije, ¿cómo? Yo no me había dado cuenta que decía pacto de sal perpetuo. Pacto de sal perpetuo es delante de Jehová para ti y para tu descendencia contigo. Le está hablando a los sacerdotes. Y aquí estamos los sacerdotes del Nuevo Testamento, ¿verdad? ¿Cierto? Somos reyes y sacerdotes. Y aunque muchas cosas del Antiguo Testamento no operan, muchas sí. Muchas figuras proféticas no hemos aprovechado por ese paradigma que tenemos de que no, lo del Antiguo Testamento no lo uses. ¿Por qué no? Yo lo usé y de verdad me sirvió. Y hemos visto otras cosas que no nos da tiempo ahorita de hablar en cámara, ¿no? Levítico 2:13. Y sazonarás con sal toda ofrenda que presentes, y no harás que falte jamás de tu ofrenda la sal del pacto de tu Dios. Es un elemento súper importante para Dios, la sal. En toda ofrenda tuya ofrecerás sal. Entonces está fuertísimo. La sal es un símbolo de fidelidad, incorruptibilidad y pureza. Existen muchos actos proféticos, muchos que no hemos entendido, y yo voy ahí, quiero descubrir más cosas en el Antiguo Testamento que los profetas vemos y el corazón nos brinca porque entendemos toda la situación profética que hay en esos actos. Voy de nuevo. Existen muchos actos proféticos que se encuentran en el Nuevo Testamento, pero sobre todo fueron usados en el Antiguo Testamento. Se encuentran en el Nuevo Testamento, pero fueron usados en el Antiguo Testamento. Muchas personas dicen que el Antiguo Testamento ya no está dentro de la ecuación. Yo he tenido discusiones con personas que me dicen, no, el Antiguo Testamento ya casi está abrogado. No, tú no puedes decir eso porque el Antiguo Testamento era una figura de lo que había de venir, ¿cierto? Cada parte del Antiguo Testamento habla de Jesús, que no lo entendemos mucho nosotros porque es difícil, hay cosas que sí son facilísimas de entender, ¿no? Pero hay cosas que tú lees y dices esto que tiene que ver con Jesús, pero todo habla de Jesús, todo habla del carácter de Jesús, de su pensamiento, de su mente. Entonces tú el Antiguo Testamento no lo puedes desechar así porque sí, si Dios no te muestra algo, pues está bien, pero si Dios te muestra algo, tú tienes que verlo, porque si no estarías resistiendo lo que Dios te está revelando. Mateo 5, 17 al 19. No penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Para cumplir. Qué maravilloso. Pudo cumplir él la ley. Porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley, hasta que todo se haya cumplido.
De manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños y así enseñe a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos. Mas cualquiera que los haga y los enseñe, este será llamado grande en el reino de los cielos. Hay gente que dice, vivimos por la gracia y la ley ya no importa. No, sí, mira, yo sé que gracias a Dios fuimos salvos por gracia, porque no hubiéramos podido ser salvos de otra forma. Pero la ley habla de la mente de Dios. La ley habla del comportamiento de Dios. La ley habla de lo que le gusta a Dios y de lo que no le gusta. Entonces, tú no puedes obviar la ley. Tú tienes que ver lo que dice la ley, lo que dice el Antiguo Testamento, porque muchas veces el Antiguo Testamento habla de nuestra antigua naturaleza, de nuestra calidad de humanos, de cómo nos comportamos, de cómo fallamos, cómo tenemos aciertos, errores, ¿no? Entonces, tú no puedes decir yo no pelo nada del Antiguo Testamento, no, eso no lo hagas, porque yo he podido ver cosas tremendas en el Antiguo Testamento. Es necesario que conozcamos las figuras proféticas del Antiguo Testamento, las cuales fueron utilizadas por grandes profetas y que hoy son armas espirituales de guerra, útiles para las batallas y asignaciones que el enemigo ha querido poner en contra de nosotros. Lo que fue, será, dice Eclesiastés. Lo que realmente es una verdad es inmutable, no cambia, no deja de ser. Vamos a ver lo que hizo Eliseo con esto de la sal. A mí me llamó tanto la atención cuando lo leí, porque lo había leído chorrocientas veces, pero como dices, es del Antiguo Testamento. Los profetas hacían eso, entonces tú no prestas atención, no, el Señor no te lo revela porque tú no quieres obedecer. Pero si tú quieres cambiar, yo quiero avanzar, entiéndeme, en esta cuestión de tener herramientas cada vez más poderosas, ¿no? Entonces, pues el Señor te revela. Segunda de Reyes 2, 19 al 22. Y los hombres de la ciudad dijeron a Eliseo, Eliseo acababa de empezar su ministerio, he aquí el lugar en donde está colocada esta ciudad es bueno, como mi señor ve, mas las aguas son malas y la tierra es estéril. Entonces él dijo, traedme una vasija nueva y poned en ella sal. Y se la trajeron, y saliendo él a los manantiales de las aguas, echó dentro la sal y dijo, así ha dicho Jehová, yo sané estas aguas y no habrá más en ellas muerte ni enfermedad. Amén. Wow. Ay, yo lo tomo. Ay, yo lo tomo. Y fueron sanas las aguas hasta hoy, conforme a la palabra que habló Eliseo. Amén. Y hay muchas cosas que nos da miedo hacer porque no nos sentimos como que merecedores de poder utilizar una situación así nosotros, porque él era el gran profeta Eliseo. Pero la Biblia dice que en el reino de los cielos el más pequeño será mayor que Juan el Bautista. Y no había un hombre más grande que Juan el Bautista, dice la Biblia. Pero la gracia que Dios nos ha dado, mira, mis niños están con la sonrisa de Acaca. No sé cómo tú estés del otro lado, pero ojalá te caiga el 20, porque es maravilloso cuando hasta tú te asombras, dices, bueno, lo voy a probar. A ver si es cierto, si es cierto, ¿no? Con incredulidad yo lo hice. Y cuando yo vi el resultado dije, Señor, perdona mi incredulidad, porque a pesar de mi incredulidad tú lo utilizaste. Porque por fe yo dije, Señor, tú me estás diciendo esto, yo lo voy a probar. Pero, Padre, por favor, que no sea avergonzada, que no esté haciendo algo que no te guste, que no te vaya a ofender. Padre, por favor, guarda mi corazón, porque lo que más quiero es que tú estés contento con tu hijita Diana, ¿no? Y cuando yo vi el respaldo de Dios, dije,
por eso me dijiste que lo hiciera, ¿verdad? Fíjense cómo sigue esto. Lo paradójico es que la maldición que había en esa tierra y en las aguas había sido profetizada por Josué, un hombre de Dios, un profeta tremendo, Josué, 500 años antes en la toma de Jericó. Y que el profeta Eliseo comienza con ese milagro su ministerio rompiendo esa maldición. O sea, un profeta había hablado hasta de parte de Dios, porque Josué era un hombre de Dios. Y había maldecido esa tierra porque había mucho pecado en esa tierra. Por eso Dios destruyó a todos los que estaban en Jericó, a los gigantes y a los no gigantes. ¿Por qué? Porque habían perversiones, ¿no? Entonces había una maldición sobre esa tierra. Pero yo creo que en la misericordia de Dios y en el amor de Dios, Dios siempre cambia las cosas cuando es el momento adecuado y cuando es su voluntad, ¿no? Entonces fue y le dijo a Eliseo, ok, ya se cumplió esto ahora. Ahorita vamos a ver cómo se cumplió, porque la profecía fue fuerte de parte de Josué. Y se terminó. Porque los errores de los hombres, dice que Dios los cambia, ¿no? Para nuestro beneficio. Y qué bueno que los cambia, porque si no los cambiara estaríamos perdidos. Pero Dios siempre nos cambia las situaciones y hace que se cumpla todo en su buena voluntad. Josué 6:26, en aquel tiempo hizo Josué un juramento diciendo, maldito delante de Jehová el hombre que se levantare y reedificare esta ciudad de Jericó. Sobre su primogénito eche los cimientos de ella y sobre su hijo menor asiente sus puertas. Tal cual fue. Entonces, 500 años después, y el de Betel reedificó Jericó. Primera de Reyes 16:34. En su tiempo, y el de Betel reedificó a Jericó, a precio de la vida de Abiram su primogénito, echó el cimiento, y a precio de la vida de Segub su hijo menor, puso sus puertas. Tal cual se cumplió la profecía, conforme a la palabra que Jehová había hablado por Josué, hijo de Nun. Así que vemos que la sal es un mineral que Dios creó con un significado espiritual. Así como el fuego consume. Fuego consumidor, consume el pecado, consume muchas cosas, ¿no? Así como el agua purifica, ¿no? Y da vida, hace crecer, ¿no? Entonces, los elementos, y la sal estuvo al principio de la creación, porque el Señor hizo los cielos y la tierra, y en la tierra hay sal, es uno de los minerales, ¿verdad, bióloga? Hoy sí de bióloga, hoy sí de bióloga. Entonces, es importante entender que Dios no hace las cosas porque sí, al azar. La mayoría de las cosas tienen un propósito y un sentido. Y está increíble esto. Porque si podemos llegar a entender el sentido espiritual, lo podemos utilizar. Porque está a nuestra disposición, somos herederos y coherederos de la gloria de Dios en Cristo Jesús. Quiere decir que todo lo que Él hizo, todo lo que Él, con esa sabiduría que creó los cielos y la tierra, aún nos ha hecho partícipes de la naturaleza divina, ¿no? Entonces, es que estamos de ojos cerrados, chavos, estamos de ojos cerrados, hay que abrir los ojitos y hay que entender. Ok. Si quieres, escríbele que, ¿no? Así que, bueno, así como el agua que da vida o el fuego que consume, nos da otro tipo de situaciones, ¿no? Me distraje con lo de mi hermanita. Existe otro ejemplo en la Biblia que nos muestra cómo Dios habla del simbolismo que tiene la sal para proteger y purificar a los recién nacidos. Así lo hacían ellos. Ellos, fíjate, yo jamás en mi vida había visto esto en la Biblia. Ezequiel 16:4. Y en cuanto a tu nacimiento, el día que naciste, no fue cortado tu ombligo, ni fuiste lavada con aguas para limpiarte, ni salada con sal, ni fuiste envuelta con fajas.
Está hablando en Ezequiel. Entonces quiere decir que un niño, para estar bien, lo tenían que cortarle el ombligo, lavar con agua y con agüita y con sal, ungirlo. Es increíble, no lo puedo creer, es increíble esto, chavos. Algunos piensan que la sal es como cuando un niño chiquito descubre algo, ¿no? Así, a veces estamos con el Señor y decimos, wow, Dios, ¿cómo no me había dado cuenta de esto? He leído 80 veces este versículo y no lo vi. ¿Por qué? Porque el Señor nos va dosificando lo que es el conocimiento y la revelación, primera para que nos divirtamos más, ¿no? Porque es más divertido. Si te lanza todo el conocimiento, ¡pum!, te caerías muerto, ¿no? No podríamos soportar tanta sabiduría y tanto entendimiento que él tiene. Y por ahí había una canción que decía que el Señor quería llamar nuestra atención, y yo lo creo así, porque cuando tú tienes una revelación, dices, ¿cómo pues? Y le hablas a todos, no sabes lo que descubrí en la palabra, ¿no? Lo que Dios me mostró. Algunos piensan que la sal solo puede ser usada por el mundo de las tinieblas, y esta es mucha controversia que a lo mejor las personas están, igual yo decía, ¿no? Hemos ido a liberar casas donde hemos visto cómo ponen el plato con sal, ¿no? ¿No? ¿No lo hemos visto? ¿Sí? Sacábamos el plato con sal, hay un montón de cosas. Sacábamos una vez de una niña que estaba medio enchamucadita. Y no, hombre, no sabes, sacamos bolsas y bolsas y bolsas de cuestiones de esoterismo. Entonces, cuando te hablan de la sal, tú dices, ay, no, la usan los brujos. Fíjense, chicos, lo que les voy a decir. Algunos piensan que la sal solo puede ser usada por el mundo de las tinieblas. Sin embargo, esta es una mentira del enemigo, pues sabemos que siempre usurpa las verdades de Dios y hace lo malo, ¿no? Se viste como ángel de luz y él, los brujos dicen, no, yo te voy a... ¿quieres enamorar al hombre? No. Bueno, y te dan sus pócimas y sus rollos, ¿no? Y dentro de esas situaciones que ellos hacen, ellos utilizan la sal. Fíjate cómo ellos saben el poder de la sal y nosotros no lo entendemos para el bien, para el reino de los cielos, porque ellos lo saben para el mal, ¿no? Lo usan porque saben que igual ellos ungen con aceite también. O los que usan el agua bendita, que en lugar de lavar, pues medio que te ensucia, pero bueno, ¿sí? Pues sabemos que siempre usurpa las verdades de Dios y hace lo malo. Él impulsa a los brujos para que usen sal para la brujería. Entonces todo el mundo le dice, la sal, ay no, la sal no, esta debe ser una bruja esta mujer. Ay no, no soy bruja, no, para nada. No, soy una hija de Dios. Que estoy tratando de descubrir cosas preciosas en la palabra. Tengo 40 años casi en Cristo, imagínate. No me puedo comparar cuando apenas nací y vi que, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Cómo? Me voy a ir al cielo, ¿no? Y vas descubriendo. Ahora descubres a lo mejor un poquito de maná escondido, de cosas que están ahí entrelazadas en la palabra y que cuesta trabajo comprenderlas. También sabemos que todo acto que no sea guiado por la Biblia es brujería. Y para la información de muchos, los brujos o algunas religiones también usan el aceite para ungir, solo que está consagrado a los ídolos, ¿no? ¿Estamos de acuerdo? Entonces, como está una monserga, que no te unjan con aceite consagrado a los ídolos, porque Juan 10:10, el ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y vida en abundancia, dice el Señor, ¿verdad? ¿Ok? Los profetas usaron aceite, agua, sal, mantos, varas, ¿no? Usaron hasta vasijas, ¿te acuerdas? Le dijo a la viuda, busca las vasijas y ve y recoge aceite. Muchas figuras, ¿no?
en su ministerio. Sin embargo, no adoraron estos objetos, ¿ok? No es que hay una adoración hacia esos objetos, sino que los utilizaban en actos proféticos. La historia de Sodoma y Gomorra nos muestra que la sal también fue usada como un juicio, y lo vemos cuando la esposa de Lot desobedece y es convertida en una estatua de sal. Tenemos una prédica muy buena ahí en YouTube de la esposa de Lot, que habla de la estatua de sal. Vela, porque sí está fuerte, pero sí también se usaba para maldecir, también lo usaban para maldecir campos, para que los campos fueran, la sal junto con el azufre maldecía la tierra y esterilizaba la tierra, ¿no? Entonces es el único elemento que existe en la Biblia que se usa para bendecir y para maldecir, ¿ok? Dios ordena esparcir sal sobre cada ofrenda para purificar las impurezas, o sea que la sal también purifica. Además de despactar y destruir las obras del enemigo, y a mí me consta. Yo lo vi. Para romper toda maldición. De verdad esto está tremendo, tremendo. No lo vas a andar echando sal por todos lados. No, es el momento donde Dios te dice, ahorita utiliza la sal. Si Dios no te lo dice, no lo hagas. Mucha gente me dice, ay, a mí me duele tal cosa, y yo no es que saco el aceite en todo momento. Es cuando Dios me dice, úngelo con aceite, ¿no? Es la orden de Dios lo que tú vas a esperar. Cuando yo di este estudio hace tiempo, le hablé al profeta Brenes y le dije, profeta Brenes, ¿qué onda con esto de la sal? Estoy feliz, estoy fascinada. Pasó esto y esto y esto con mi Natán. Y bueno, yo estaba fascinada, hermano, descubriendo mi juguete nuevo. De verdad. Y me dice, ay, profeta, que me hiciste acordar. Y le digo, ¿de qué, profeta? Dice, hace tiempo, varios ministros nos subimos a un helicóptero y empezamos a orar sobre Costa Rica y derramamos sal. Le dije, y Costa Rica es un lugar increíble. Costa Rica, para los que no conozcan Costa Rica, wow, vayan a Costa Rica. En primera hay muchísimos cristianos. En segunda, es un lugar donde honran el ministerio de la persona. A mí, oían que alguien me decía por ahí, pastora de mis discípulos, venían los meseros, pastora, que les servimos, y yo, ay, muchísimas gracias. Aquí les dices, soy pastora. Ah, sí, Diana. No, está bien, dime como quieras, ¿no? Pero sí, en Costa Rica se siente un ambiente completamente diferente. Pura vida, profeta, pura vida. Ya los vamos a ver ahora en febrero, van a venir en febrero. Y sí, me comentaba el profeta que le dio nostalgia, ¿no? De recordar cómo recorrieron el territorio derramando sal, ungiendo el territorio con sal y orando para que se rompan las maldiciones, ¿no? Entonces, el pacto de sal que el Señor hizo con los sacerdotes y con David es perpetuo. Amén. Y para siempre. Amén. Números 18, 19. Todas las ofrendas elevadas de las cosas santas que los hijos de Israel ofrecieron a Jehová, las he dado para ti y para tus hijos y para tus hijas contigo, por estatuto perpetuo, pacto de sal perpetuo es delante de Jehová, para ti y para tu descendencia contigo. Se lo dijo a David y a nosotros, porque el Señor no hace acepción de personas. Y a mí me encanta porque a ustedes no les cuesta nada todo este rollo. Ustedes inmediatamente, sí, yo lo tomo, no, yo lo recibo. Todo lo que sea bendición, lo recibo de parte de Dios. Segunda de Crónicas 13:5. ¿No sabéis vosotros que Jehová Dios de Israel dio el reino a David sobre Israel para siempre, a él y a sus hijos, bajo pacto de sal? Está increíble. Bueno, y es que tendríamos que hacer otros estudios, porque hay un montón de versículos que no lo puedes poner todo en uno, ¿no? Pero yo nunca me había dado cuenta de que
es que me están mande mensajes. Ahora sí, todo el mundo se puso loco. Yo nunca me había dado cuenta que el pacto que había hecho Dios con David era un pacto de sal. Yo sabía que era un pacto eterno, pero no un pacto de sal. Así que vemos que la sal es el único elemento en la Biblia usado para bendecir y maldecir. La sal, vamos a ver la sal como arma de guerra. En la actualidad el ejército enemigo está continuamente atacando al pueblo de Dios. Y un hijo de Dios debe saber cuándo utilizar la fe y la sal. Porque no se trata de ungir con sal o poner sal, no, se trata de usar la fe. Tú dices, Señor, que esto rompe maldiciones, yo lo creo, vamos. Y lo vimos, aquí a la vuelta había un restaurante que no voy a decir cómo se llamaba, y todas las noches, a las 11 empezaba, ¿verdad, Joaquín? A las 11 de la noche ponían la música a todo volumen porque lavaban con Karchers el restaurante. Ya sabes que la Karcher hace mucho ruido. Entonces tenían que poner la música a todo volumen. Toda la cuadra estaba histérica. Toda la cuadra estaba histérica. Por favor, escuchen esto. Y de repente, un día me dicen mis inquilinos, mi gente que duerme aquí, que eran mis niños, ay, es que es horrible, pastora, tú porque estás del otro lado y no oyes, pero aquí es un desastre, se oye. ¿Qué se oye? Es que el restaurante ese todas las noches pone la música a todo volumen. ¿Cómo que pone la música a todo volumen? Vámonos, chavos. ¿Quién era? Evangelista y Joaquín, ¿verdad? Y bueno, dije, vámonos, chavos, vámonos a llamar a la patrulla. Me fui a donde estaba el restaurante y le tocó, pa. Buenas noches, ábreme la puerta. Y me dice, no le puedo abrir, pues baja tu música, porque toda la cuadra no puede dormir por tu música. Pues no puedo bajar la música. Entonces hablamos a la patrulla, nunca vino. Volvimos a hablar a la patrulla, nunca vino. Se ve que ya estaban un poquitito coludidos con la patrulla. Nunca vinieron y yo dije, Dios, ¿qué hacemos? Chavos, vámonos por la sal y por el aceite. Nos vinimos a la casa, agarramos la sal y el aceite, no me dejan mentir, ¿verdad? Y nos fuimos y en la oscuridad de la noche empezamos a ungir todo con sal, con aceite. Y yo dije, yo no sé cómo tú le vas a hacer, Señor, pero aquí estamos aplicando estos elementos que sabemos que tienen poder, la sal para romper pactos. Si estos cuates han hecho pactos con el enemigo, con la policía, con quien sea, da igual, Señor, tú rompes todo y el aceite va a establecer el reino de los cielos en este lugar. Y bueno, ¿qué les cuento? ¿No? Estábamos ahí caminando de un lado al otro. Y nos vinimos. No bajaron la música el primer día. La bajaron primero, la volvieron a subir. Seguimos orando. El segundo día, el tercer día. ¿Y qué? Se acabó. Nunca más. No había manera de que pudieran sacar a esas personas de ahí. No había manera. Ya habían reportado. Don Miguel ya lo había reportado cuántas veces. Los vecinos le gritaban, ¡baja tu música! Un desastre, hermano. Como diría por ahí mi abuelita, santo remedio. Se acabó. Entonces ahí, como mi papá decía, creer o reventar, ¿no? O sea, ahora sí que la evidencia es tan fuerte que tienes que creer lo que Dios te está diciendo. Entonces la sal tiene que ir acompañada de la fe. No es de que, ay, sí, es la fe lo que va a funcionar, no es el botón de la fe. Y un hijo de Dios debe saber utilizar la fe y la sal para la guerra como acto profético, que puede romper la maldición de generaciones pasadas o de asignaciones de maldad que quieren afectar a nuestro país, ciudades, colonias, hogares, etc. Es de esta manera que a través del uso de este pacto eterno de sal y la declaración de nuestra fe, nosotros podemos cancelar la operación de cualquier potestad enemiga desde hoy y para siempre.
Así como lo hizo Eliseo, podemos detener a través de la sal toda muerte, enfermedad y esterilidad. Qué alegría tener herramientas. Porque a veces dices que no sé qué hacer. Pero cuando tú sabes qué hacer, tú operas y el Espíritu Santo se ocupa de hacer lo que Él prometió, lo que es la verdad eterna, lo que es la verdad del Rey, lo que realmente ha decretado el Rey. ¿Ok? Nosotros somos la sal de la tierra, qué padre. Y es importante que nos levantemos en guerra porque no ignoramos que los brujos y hechiceros salen y pactan los territorios. Eso es lo que tú no sabes. Tú que estamos durmiendo muy tranquilitos, ellos salen y pactan los territorios, en los cuales tienen legalidad por la idolatría de los hombres o las maldiciones heredadas de nuestros antepasados. Esto está fuerte, chavos. Ellos lo hacen, por eso de repente tú ves lugares que están llenos de idolatría, de suciedad, de horror, de enfermedad, de pobreza, están pactados. ¡Qué horror, chavos! Hoy es necesario que comencemos a destruir las obras del enemigo, porque a nosotros no nos toca porque somos cristianos, pero pues hay que defender a la gente, ¿no? Ahora sí que nosotros, pues no, gracias a Dios el Señor nos protege, pero ese territorio de ese restaurante estaba a expensas de que estos cuates molestaran a toda la cuadra y a los de enfrente y a todos alrededor y les valía gorro. Pues se levantaron unos cristianos y dijeron, pues hasta aquí, ¿no? Hoy es necesario que comencemos a destruir las obras del enemigo, como lo hizo nuestro hermoso Señor, quien nos dejó las armas de nuestra milicia. Éxodo 22, 18a. A la hechicera no dejarás que viva. Y a veces sí tenemos que aprender a orar en contra de los hechiceros, porque si no se convierten, pues que el Señor los arranque, ¿no? Ahora sí que esas personas maltratan territorios enteros y nosotros estamos durmiendo, no entendemos que tenemos autoridad como iglesia para levantarnos en contra de ellos. Y el hombre o la mujer que evocare espíritus de muertos o se entregare a la adivinación ha de morir. Serán apedreados, su sangre será sobre ellos. La sal era hollada cuando perdía su sabor. Y la echaban en los caminos, o sea, no se pudre, pero puede perder su sabor. Dice, y la echaban en los caminos por donde pasaban las personas para llegar a los templos paganos. Así, por eso decía que si la sal pierde su sabor será hollada. Ahí la ponían para que la pisaran. Todas las figuras, parábolas, etcétera, que nuestro Señor nos dejó, hablan de elementos naturales, pero entendamos que todo tiene un sentido espiritual. Asimismo, la sal. Ojalá, ¿sabes qué quiere decir? Ojalá, en árabe, viene de árabe. Dios quiera. Ojalá que hoy tengas revelación y puedas empezar a utilizar este elemento maravilloso que ha cambiado muchas situaciones en mi vida, en la vida de mis discípulos, en la vida de mi hijo, en la vida de los territorios por donde andamos, y Dios quiera que tengas revelación de esta herramienta, de esta arma espiritual de guerra, que puede salvar muchas situaciones en tu vida, ¿no? Salvarnos a nosotros no, porque el Señor ya nos salvó, pero hay situaciones que necesitan ser arregladas en tu vida y que hay operación del enemigo que tiene legalidad, porque cuando ellos tienen legalidad hay que quitarles la legalidad. Y a veces estos elementos nos ayudan a quitarle la legalidad a través de nuestra fe. Sé que es difícil para los que no han escuchado esto nunca, lo sé, no importa.
No importa, ya la palabra entró en tu corazón y de alguna manera Dios va a trabajar para que tú comprendas lo que Dios te está queriendo decir hoy, así como me lo enseñó a mí hace un año y piquito, ¿no? Así que, 1 año y medio creo. Así que, pues, yo te bendigo y nosotros nos vamos a quedar aquí con una preciosa unción. Y pues se acabó el curso de guerra espiritual. A menos que tú tengas alguna duda y me escribas y me digas, ¿me podrías dar una prédica acerca de tal cosa? Yo te la hago con todo gusto, pero por ahora creo que es suficiente. Ya hemos dado 18 temas por medio de los cuales tú puedes tener herramientas para poder pelear en contra de las tinieblas. Te bendigo, te bendigo, te bendigo. Conviértete en un guerrero espiritual. Somos soldados de Cristo, seamos generales y generalas de Cristo, comandemos ejércitos en contra de las tinieblas y destruyamos las obras de las tinieblas, así como lo hizo Jesús. Por eso nos dejó aquí, nos envió, somos sus hijitos y tenemos que hacer lo que Él hizo. El que dice que le ama debe andar como Él anduvo. Y Él reprendió constantemente las tinieblas. Así que nosotros también, ¿verdad? Los bendigo y bueno, comparte esta prédica y nos vemos, si Dios quiere, el domingo.